Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a una nueva clase más del curso gratuito sobre análisis fundamental. Hoy, en el día 2, tenemos una clase muy interesante en el cual pues estamos con José, representante de Elrond, un proyecto del cual hablamos precisamente también la clase de ayer, en la cual pues bueno, hice un poquito de introducción al análisis fundamental, expliqué los diferentes tipos de blockchains, los problemas que tienen actualmente, ya que bueno, tenemos el famoso trilema aún por resolver. Y nada, bueno, os traigo aquí a un representante, como comentaba, de Elrond para que os explique cómo este proyecto soluciona, entre muchas otras cosas, la solución al trilema, cuáles esas bases que hacen que este proyecto sea tan sólido y nada, que os explique también un poquito, os pueda resolver todas las dudas y también ver un punto de vista diferente sobre lo que es la blockchain, ya que José pues tiene mucha experiencia en lo que sería el sector. Así que nada, pues te doy el anfitrión y si quieres presentarte para que todo el mundo te conozca. Gracias, Jaume. Encantado, un placer. Vamos a intentar hacer un repaso de Elrond, como has comentado. A veces es un poco complejo y hay mucha información porque es un proyecto que empezó hace 5 años, entonces es como una cebolla, ¿no? Vas añadiendo capas y luego tienes un verdadero problema para intentar sintetizar todo lo que hay allí dentro, ¿vale? Pero vamos a hacer el esfuerzo. Voy a compartir pantalla. Perfecto. La presentación que he preparado la tenemos que ver así, ¿vale? O sea, no puedo poner presentar famoso porque si no pierdo de vista el zoom No te preocupes. y la liamos. Vale. Ok. Elrond Network. Primero voy a presentarme para que sepáis quién está hablando, ¿vale? Que siempre es importante el tema del background especialmente, ¿vale? Yo llevo 20 años ayudando sobre todo a startups y emprendedores. Uh, Dentro de emprendeduría, pues hace cosa de 4 años caí en blockchain y me enamoré completamente del mundo de blockchain y de la descentralización. Actualmente soy advisor, soy consejero en Moonlorian y en otras compañías como consejero de blockchain, ¿vale? Y embajador español de Elrond Network. Aquí tenéis mi perfil de Twitter, JoseFCOAP, por si queréis seguirme, ¿vale? Entonces, vamos allá. Elrond Network, ¿vale? Así resumido como en ocho líneas, ¿vale? A lo bruto, ¿vale? Vamos a ir por feina, que se dice aquí en Barcelona. Lo primero es una blockchain pública, ¿vale? Esto es un dato importante, porque hay blockchains permisionadas, blockchain privadas y blockchains públicas, ¿vale? La principal diferencia es que en una blockchain pública cualquiera puede montar un nodo y sumarse a la red, ¿vale? Aunque haya unos mecanismos de cola para entrar como nodo, etcétera, etcétera, tú puedes tener unos mecanismos, pero la entrada es pública, ¿vale? En una red permisionada, por ejemplo, una red permisionada sería la red SEPA, ¿no? La red bancaria, que todos los servidores son servidores de los bancos, ¿vale? Donde cada entidad bancaria tiene servidores SEPA, ¿vale? Entonces, no es una red blockchain en ese caso, pero es permisionada. También tenemos una red privada como es Alastria, ¿vale? Por comparar, que es del IBEX 35 básicamente. Entonces, Elrond es una red pública, como lo puede ser Ethereum o como lo puede ser Bitcoin. El proyecto empezó hace 5 años, llevamos 45, bueno, casi 50 millones de transacciones en estos momentos, 1,6 millones de usuarios, 3.200 nodos validadores, ¿vale? Esto es un dato muy importante porque en Mainnet es la red Proof of Stake más grande que existe en el mundo, ¿vale? Solo está por encima Ethereum 2.0, ¿vale? Tienen 130 empleados, es una compañía que tiene sus principales oficinas están en Rumanía. Es la primera blockchain Proof of Stake declarada Carbon Negative en Europa, ¿vale? Esto significa que compensa más emisiones de las que emiten los servidores en CO2, compensación de CO2, avalado por la auditora Xetra. Luego tenemos que es la primera blockchain con una licencia bancaria en Europa, ¿vale? Es decir, aquí tenemos una blockchain de capa 1 que ha obtenido una licencia para adquirir TwistPay,
que es una entidad financiera, y el Banco de Rumanía, trabajando con Deloitte, hace un proceso de medio año más o menos de negociaciones, al final les han dado la aprobación, ¿vale? Esto significa que es una gran ventaja competitiva para todo lo que es integración de Web3, porque una parte muy importante de Web3 es precisamente esa integración, ese puente, ese bridge entre el sistema financiero actual y el nuevo sistema financiero o activos digitales basados en la tecnología blockchain, ¿vale? Entonces, el tener una blockchain que es capaz de interactuar con esos dos planos es una gran ventaja competitiva, ¿vale? Y vamos a ver cosas del estilo poder operar con NFTs en euros, con fiat directo, ¿vale? Este tipo de cosas las puedes ver porque hay una licencia bancaria que te lo permite. Luego tenemos comunidades en el mundo, hay 40 comunidades, ¿vale? Bueno, hay un poco más de 40 de diferentes idiomas. En estos momentos hay más de 300 proyectos desarrollados en el Elrond Network. Hace 12 meses, en junio del año pasado, en Elrond había un token, Eagle, ¿vale? Teníamos la red en Mainnet, pero había un token, ¿vale? Ahora mismo tenemos 300 proyectos desplegados. Algunos datos comparativos, ¿vale? Que no se ofenda a nadie. Ethereum, velocidad, ¿vale? Lo del trilema, ¿no? El trilema que comentabas, Jaume. Necesitamos que sea rápida, que sea descentralizada y que sea segura, ¿vale? Son los 3 vectores más importantes, ¿vale? En velocidad y escalabilidad, Elrond está en unas cifras muy altas, ¿vale? En 15.000 transacciones por segundo, pero hemos hecho pruebas públicas, abiertas, con 1.600 personas, uno o sea, gente con el ordenador en Sudáfrica y gente en Islandia, ¿vale? Que yo recuerdo que teníamos lags entre servidores de más de un segundo de tiempo entre servidores, ¿vale? Y llegamos a alcanzar durante el fin de semana 260.000 transacciones por segundo, ¿vale? En un testnet público con 1.600 personas. La red aún así, por un tema de seguridad, pues oye, no necesitamos tanta caña, se ha puesto la red en 15.600 transacciones por segundo en estos momentos. Luego, en cuanto a descentralización, insisto, no quiero herir sensibilidades, ¿vale? En Polygon tenemos que el 75% de la producción de bloques se está produciendo en 10 nodos en estos momentos, ¿vale? En Elrond, el 75% de la producción de bloques se produce en 2.400 nodos. ¿Por qué ocurre esto? Porque en Elrond hay un algoritmo de aleatoriedad que asegura que todos los nodos de la red participan en la misma cantidad de bloques, ¿vale? Entonces, en un periodo, si tú mides un mes, todo el mundo ha participado, ¿vale? Porque cada 6 segundos se seleccionan 63 nodos de forma aleatoria, ¿vale? En esa aleatoriedad garantizas que hay una distribución más o menos lineal de la cantidad de bloques que procesa cada nodo, ¿vale? Esto está hecho así para evitar que un nodo que tiene mucho stake o que pesa mucho en cuanto a tokens, porque tiene allí dentro muchos tokens, esté acaparando la producción de bloques, ¿vale? En la mayoría de redes Proof of Stake, Polygon es un ejemplo, pero Binance Smart Chain también, ¿vale? En la mayoría de redes Proof of Stake, la regla que se ha seguido, normalmente también pasa en Atom, en en Cosmos, perdona, la regla que se ha seguido es el nodo que más stake tiene, valida más bloques. Esa regla se ha creado precisamente porque los fundadores de esas redes no han querido ceder el control de la red, ¿vale? Entonces, si yo estoy fundando una red y yo estoy programando el algoritmo, a mí me interesa, sabiendo que voy a tener la mayoría de tokens, a mí me interesa un algoritmo que fomente la producción de bloques para los que tienen más. Y eso es centralización pura y dura, al fin y al cabo. Vestido de descentralización, pero el algoritmo se ha creado para que los fundadores mantengan el control, ¿vale? Es decir, Totalmente. ahí son decisiones de diseño que demuestran mucho la visión del equipo, es decir, en qué está pensando el equipo, ¿vale? En el equipo de Elrond desde el principio se ha diseñado una red para que la red esté descentralizada.
por mucho que tengamos una centralización ahora mismo, en los primeros años, para crear lo que es el software, ¿vale? El software de la propia red, que aunque es open source, la mayoría de líneas de códigos las están produciendo esas 130 personas en Rumanía, y crear las herramientas para desarrollar los SDKs, aunque ahora es verdad que están saliendo equipos muy buenos que están creando sus propias herramientas y todo eso se está descentralizando de una manera bárbara. Justo ayer lo comentaba con un amigo, que ha cambiado mucho el panorama en Elrond en cuanto a la cantidad de equipos que están desarrollando fuera de Rumanía, ¿vale? Es un ecosistema en crecimiento, vaya. Al final, al ser pública, también todo el mundo puede desarrollar por Todo el encima del mundo, rol. sí. Sí, pero se nota más. O sea, el año pasado era teoría, ¿vale? Ya. Y ahora como estamos viendo realmente proyectos muy guapos de equipos de desarrollo que están haciendo herramientas de desarrollo, ¿vale? Con lo cual la cosa está avanzando realmente rápida en cuanto a descentralización. Pero lo que es la red, digamos que por diseño es una red descentralizada, ¿vale? En este ejemplo que estaba dando, si alguien, un equipo de hackers o lo que sea, ¿no? Si alguien es capaz de hacer un exploit de estos primeros 10 servidores en Polygon, lo tenemos chungo, ¿vale? Lo tenemos chungo. En Elrond tienen que hacerse con el control de miles de servidores, ¿vale? Es muchísimo más complejo. Pensemos que cada servidor tiene su seguridad, sus certificados. O sea, entrar a un servidor no es como en las películas, en plan, mira, ha entrado en el servidor, ¿vale? Es muy difícil el adquirir un nodo, pero adquirir 1000 es mucho más difícil, ¿vale? Estadísticamente. Entonces, en cuanto a seguridad, tú necesitas el 51% de la red de Bitcoin para meter un bloque falso. El famoso ataque del El 51%. famoso ataque del 51%. Por cómo está diseñado, si tú controlas el 51% del hash rate power, puedes llegar a hacer es como si estuvieras haciendo en realidad un fork, porque tú tienes el control de la mayoría de la red, ¿vale? En el caso de Elrond, por cómo está hecho el algoritmo, que hay esta aleatoriedad y cada 6 segundos se cambian los 63 nodos que validan, tú estadísticamente necesitas conseguir 2/3 más 1 de esos 63 nodos de cada uno de los 4 shards cada 6 segundos durante 3 rondas seguidas, ¿vale? Que es un total de 18 segundos. Eso está medido, es un 94% de la red, ¿vale? Medido estadísticamente, necesitas de los 3200 más de 3000 servidores en tu control para colocar un bloque falso, Lo ¿vale? cual es una barbaridad. De hecho, José, yo una de las cosas por las cuales ayer les envié como deberes estudiar el protocolo de consenso Bitcoin NG, que supongo que lo conocerás, al final es una evolución del Proof of Work de Bitcoin. Era más que nada porque yo he encontrado muchas similitudes entre el protocolo de consenso de Elrond y el de Bitcoin NG, la solución de Bitcoin NG, ya que los que hayáis hecho los deberes lo habréis visto que emplea ese factor de aleatoriedad entre, en el caso de Bitcoin, los mineros, en este caso, pues serían los nodos validadores, y eso no solo reduciría en Bitcoin pues toda la huella y mucho gasto ineficiente de energía, que ya estáis viendo que también ha hecho que Elrond sea una red altamente sostenible, sino que además, como comenta José, también ayuda al porcentaje, a lo que sería a mejorar la robustez de la red frente a un ataque, en este caso del 51%. Eso también es muy interesante. Sí, la seguridad es un dato importante, como tú dices, porque además, pensemos una cosa, en Bitcoin, por ejemplo, la seguridad, o sea, en Elrond tú necesitas el 94% de los servidores, es decir, te tienes que hacer o sea, hackear cada uno de esos servidores, porque no es un tema de hash power, es un tema de tener el control de las keys, de las llaves de firma, ¿vale? Pensemos una cosa, en Bitcoin estamos hablando de una potencia de cálculo, ¿vale? Esto significa que durante el tiempo que tarda un bloque en Bitcoin, si una entidad, ¿vale? Digamos que una entidad, no sé,
el FBI, ¿vale? Y digamos que una entidad tiene un interés político en romper Bitcoin, ¿vale? Puede, puede generar suficiente potencia durante 2 minutos de tiempo en el mundo para hacerlo, porque es el 51% de la potencia, del hash rate. No es un tema de llaves. Una instalación grande, como puede ser de Google Cloud, utilizada contra la red de Bitcoin, ¿vale? Podría generar ese hash rate. Y para mí ese es el riesgo, ¿vale? Que no es un tema de llaves en los servidores, es un tema simplemente de potencia de cálculo, ¿vale? Que puede parecer que es mucho, pero hay potencia en el mundo para parar un carro, ¿eh? O sea, hay mucha potencia de cálculo. Entonces, bueno, esa seguridad es parte de lo que le gustó, por ejemplo, a Audi. Audi Motor Company, cuando seleccionó Elrond para su proyecto este de realidad aumentada, de HoloRide, fue por un tema de seguridad. Ellos estuvieron analizando durante, creo que fue 4 meses, las blockchains públicas que habían, ¿vale? De capa 1 y de capa 2, y la que les pareció más segura a los auditores de Audi fue el RON Network, ¿vale? Entonces, seguimos avanzando. La visión, ¿vale? Que es algo importante. La visión de Elrond es, realmente no es como decir, vamos a crear aquí, no sé, en plan antisistema, ¿no? Sino que realmente la visión de Elrond es escalar o mejorar los servicios financieros a nivel mundial para que sean más inclusivos, ¿vale? Entonces, en esa mejora, ellos apuestan por los puentes con el sistema financiero tradicional. Ellos apuestan por la vía más compliance, la vía más de trabajar con organismos públicos, la vía, como hemos dicho antes, de adquirir entidades bancarias. También han adquirido UTrust, han adquirido también Runtime Environment, que es la auditora de software de la NASA. O sea, están haciendo una serie de adquisiciones para seguir fortaleciendo el proyecto, ¿sí? Tender la mano, básicamente, a la economía tradicional para intentar mejorarla. Sí que es cierto, y esto es algo que yo cuando hablé con José la primera vez, es algo que me gustó mucho también del RON, del hecho de no está creando barreras, simplemente es como que está siendo el abogado del diablo de hacer como la mediación entre la parte más extrema de la blockchain y la parte más reacia acerca de la blockchain en la economía tradicional. Al final esto no se va de poner barreras, sino de tender la mano y decir, vale, ¿qué podemos aprovechar de la economía tradicional y qué podemos aprovechar de la blockchain? Intentar hacer esa unión que no cree rechazo a ninguno de los dos bandos. Sí, es importante porque además, si tú vas a hablar, no sé, con el gobierno de Alemania, por ejemplo, para un proyecto que necesiten hacer, al final ellos necesitan una entidad con la que llegar a un acuerdo, ¿vale? Que es algo que le pasa también un poco a Cardano, ¿no? Cardano Foundation, en ese sentido, es parecido a Elrond. Al final hay un business developer que va, se reúne con los diputados de Alemania o con quien se tenga que reunir, y el proyecto tira adelante porque hay una serie de personas implicadas en ese proyecto, se firman documentos, hay auditoras, está Deloitte, y las cosas se hacen de manera formal. No es en plan, vamos a hacer un proyecto en Ethereum porque es una red que está de moda, pero no, si no tenemos ni un teléfono de asistencia ni nada, ¿no? Entonces, claro, esto para los organismos públicos es como, ¿cómo vamos a meternos ahí? ¿no? No, Entonces, claro. tú tienes ese soporte, pero al mismo tiempo el equipo de Elrond se asegura que sí, nosotros negociamos, os ayudamos a hacer el proyecto, etcétera, ¿vale? Como está pasando con Audi, os ayudamos y tal, pero la red la controlan 3.200 nodos, no nosotros, ¿vale? O sea, que conste que la red es descentralizada. Nosotros os podemos ayudar en crear una aplicación nueva sobre la red y lo que queráis, pero la red es descentralizada, ¿vale? Entonces, ese sistema híbrido de tener una parte corporativa barra empresarial, barra que sea capaz de darse la mano con los diputados, y al mismo tiempo que la infraestructura y la red sean descentralizadas, para mí es como la fórmula redonda, ¿vale? Para una blockchain. Al final sí es cierto que, al menos bajo mi punto de vista, si quieres acercarte a las instituciones tienes que jugar a su juego.
No puedes acercarte siendo Rambo y diciendo, bueno, yo vengo aquí, pero pongo yo mis normas. Al menos. Totalmente. Entonces, bueno, continuando con la visión, lo que os comentaba, ¿no? También crear una infraestructura pública y descentralizada que sea capaz de escalar con toda esta revolución de Web3 que vamos a vivir, ¿no? Que estamos empezando a ver, pero que realmente el impacto es como hablar de e-commerce en el año 97. O sea, el impacto económico de Web3 todavía no se puede calcular. Y para ello, uno de sus principales objetivos es conseguir 1.000 millones de usuarios, ¿vale? Mejorar el onboarding de usuarios es parte clave de la estrategia de Elrond, ¿vale? Y para ello, ellos están trabajando, lanzaron el año pasado la aplicación Mayar, ¿vale? La aplicación Mayar es como el pase para viajar al planeta de Elrond, ¿vale? Entonces, ellos lo que se han asegurado es que la aplicación es muy sencilla de utilizar, está disponible rollo en 25 idiomas, o sea, ahora hemos subido, por ejemplo, todos los regionales de España, o sea, está el catalán, el euskera y el gallego. Hostia, eso no lo sabía yo. Sí, 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 tiene un montón de idiomas. Además es sin custodia, es decir, que tú tienes una wallet que es tan fácil de instalar como WhatsApp, porque realmente es siguiente. No tienes que lidiar con conceptos como las 24 palabras, que es algo que puedes hacer. Si tú eres un usuario avanzado, te vas a Settings y consultar mis palabras. Pero si no eres un usuario avanzado, la aplicación te va a guiar. Te va a decir, vale la pena que hagas una copia de seguridad. Pon aquí tu dedo para firmar con la huella, ¿vale? Del teléfono y te podemos subir a tu cuenta de iCloud de Apple o a tu cuenta de Google Drive una copia encriptada de tu clave, ¿vale? Y en realidad lo que estás haciendo es un backup encriptado y el usuario no tiene que estar lidiando con anótate las 24 palabras, pero nunca se las des a nadie, porque si se las das a alguien, ya estás liándolo. Para la mayoría de usuarios, eso es muy complejo y asusta, ¿vale? Entonces, en eso, Elrond trabaja, su fuente de inspiración para esto es iPhone, lo han puesto muchas veces como ejemplo. La innovación tecnológica que existía dentro de iPhone en el 2007-2008 era brutal. Es decir, tenías una pantalla táctil que funcionaba bien, que se veía bien, ¿vale? Y que por dentro tenía una capacidad de cálculo y de proceso que no podías ver en otros terminales, ¿vale? Entonces, toda esa ingeniería que había dentro hacía posible que la experiencia de usuario fuera bárbara. Pero la adopción de iPhone ocurrió precisamente porque cualquier usuario, sin tener ni idea de tecnología, se sentía cómodo con la interfaz. Eso es ¿Vale? algo que, bueno, de hecho vamos a explicar en la clase del viernes, la última, que es el análisis social, los factores que influyen en la adopción de una red. Y eso es algo que a mí me gusta mucho, ya que al final está la típica frase de que el minimalismo llevado al extremo acaba siendo elegante y puedes incluso ser fácil de usar. Al final lo que debemos pensar es que una red si nosotros queremos la adopción de verdad, no puede ser que, por ejemplo, nosotros tengamos una aplicación dedicada. Es como si tú en Netflix, en la página de inicio, tuvieses, por ejemplo, la biblioteca construida en Amazon Web Service más grande del mundo con una capacidad de X cantidad de datos, etcétera. Debemos hacer las cosas accesibles y fáciles a los usuarios. Y el hecho de que sí que es cierto que el ejemplo que pones de Apple es muy bueno porque Apple es lo que ha hecho. iOS es probablemente el mejor sistema operativo para telefonía móvil y también para lo que sería, por ejemplo, un iPad. El sistema operativo es muy bueno porque es muy fácil de usar. Realmente no te haces que los usuarios no tengan que darle muchas vueltas a la cabeza, que lo usen a la primera, que eso es lo fácil. Sí, y en eso han trabajado muy duro. De hecho, el año pasado, antes de lanzar Mayar Application, la red tenía alrededor de 100.000 usuarios. Hoy en día tenemos 1,6 millones de wallets activas dentro de la blockchain. Hablamos en cosa de un año ha pasado esto, ¿no? Y es gracias a Mayar, clarísimamente. Mayar Application además permite que tú puedas enviarle dinero a tus familiares o un NFT a un amigo sin necesidad de saber su dirección.
¿vale? Que esto es algo muy interesante también. La aplicación es capaz, mediante una encriptación de un solo sentido, ¿vale? Guarda tu teléfono encriptado en un solo sentido en la blockchain y los contactos que te tengan a ti en su agenda de contactos lanzan con la misma hash de encriptación de un solo sentido a la blockchain una consulta y dicen, ¿tienes el número de teléfono XJ **237? ¿Vale? Porque va encriptado. Y la blockchain dice, sí, es esta wallet. ¿Vale? Entonces, tú puedes, con la aplicación de Maya, tú seleccionas de tu agenda de contactos a tu primo y le mandas el NFT. Un Bizum descentralizado, vaya. Como un Bizum, pero descentralizado, ¿vale? Entonces, ellos no guardan tus datos, no hay un email de registro, no hay... Es realmente sin custodia, pero la experiencia de usuario es totalmente como si fuera centralizado. Te da la sensación de que es una billetera centralizada. Entonces, es un pilar muy importante. Y van a venir cosas interesantes aquí, porque la idea es que Maya Application evolucione hacia una aplicación fintech. Es decir, que tú empezarás utilizando la parte cripto, que es como la parte freemium, para entendernos, ¿vale? Es decir, cualquiera puede utilizarla. Llegado un momento, tú dirás, oye, pero yo quiero comprar cripto o yo quiero pagar con la Visa y convertir euros en cripto, ¿no? Pues ese Know Your Customer, que en aplicaciones como puede ser, no sé, crypto.com o Binance, lo tienes que hacer, como aquí que dice, en las primeras etapas, ¿vale? Es decir, si tú te instalas crypto.com, o sea, te puede pasar que tengas que pasar el Know Your Customer al principio del proceso. Aquí tú empiezas a utilizarlo porque a lo mejor es una aplicación descentralizada. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando con un museo que van a utilizar Maya Application y hay NFTs y hay los códigos QR, hay toda una serie de procesos involucrados, pero el usuario en ningún momento necesita cripto. Es decir, no necesita ni siquiera comprar Eagle para pagar los fees, puede tener cero balance, porque esa aplicación tiene un relay, que es otra cosa que permite Elrond y la mayoría de blockchains no permiten, es que puedes programar una aplicación descentralizada que utiliza una wallet relay que se hace cargo de todos los fees. ¿Vale? Entonces, estamos construyendo aplicaciones industriales como esta que os digo del museo, donde Maya Application es como si fuera una wallet de uso para tener esos coleccionables y tal y cual. El usuario la usa y no necesita pasar ni un Know Your Customer, ni un... Entonces, ese es el potencial de toda la parte, digamos, sin fiat. Cuando el usuario quiera pasar a la parte bancaria, irá y habrá un botoncito de upgrade, ¿vale? Y irás a Maya 2.0. Maya 2.0 se parece mucho más a una fintech. ¿Por qué? Porque te van a dar una cuenta bancaria. O sea, tú tienes una cuenta bancaria en Rumanía con tu IBAN, donde puedes domiciliar recibos y hacer lo que quieras porque es un banco, ¿vale? Vas a tener tu tarjeta de crédito, vas a poder comprar NFTs en euros. Entonces empiezas a interactuar mucho más en euros. Depósitos bancarios en euros para cuentas de ahorro, etcétera, ¿no? Entonces, esa evolución hacia fintech para que el usuario también se sienta cómodo con servicios que normalmente tienes en otras fintech, ¿no? Esa es la evolución que veremos durante el año. Entonces, sigo avanzando. Maya Exchange. Maya Exchange es el primer exchange descentralizado que existe en Elrond y lo construyó, Elrond lo lanzó en noviembre del año pasado como un pilar importante para permitir que los proyectos que se estaban construyendo tuvieran liquidez dentro del ecosistema, ¿vale? Un DEX es muy importante dentro de una red porque te sirve para que todos esos proyectos que se van arrancando sean capaces de tener liquidez sin depender de que, pues, no sé, un Binance o un KuCoin te liste el token, ¿vale? Porque a veces puede pasar que el token no te lo listan hasta que pasa un año, ¿vale? Entonces, en las fases iniciales del proyecto es importante tener un DEX. Aquí podemos ver, no sé si se ve porque es todo muy pequeñito, esto es de mayo de este año. Sí, se puede ver. Vale, esto es un mapa de las empresas que están construyendo, ¿vale?, sobre Elrond. Es decir, aquí lo que vemos son empresas que están apoyando a Elrond, ¿vale? Todo lo que son partners, integraciones, hay partes de Venture Capital, partes de data, de oráculos, hay partes de gaming, temas de validadores, hay 100 compañías que están validando, que están gestionando nodos, 100 compañías
más 1000 usuarios individuales. O sea, como entidades hay 1000 usuarios individuales con nodos y 100 compañías. Luego tenemos pues, centros de investigación también, mucha parte de DeFi y como digo, la parte de metaverso también, que está creciendo muy, muy fuerte. Esto el año pasado era mucho más pequeño que ahora. Entonces, este ecosistema es todos, digamos, todas las entidades, hay más de 200, todas las entidades que tienen implicación en que el ecosistema de Elrond funcione, ¿vale? Luego, Moonlorian. ¿Qué es Moonlorian? Moonlorian es una compañía de aquí de Barcelona que yo estoy ahí como advisor ayudándoles. Es partner oficial de Elrond y son integradores de software, ¿vale? Es decir, es una compañía que lo que hace es business to business. Viene una compañía como pudiera ser Audi, ¿no? Que necesita crear un proyecto sobre Elrond y lo que hace Moonlorian es ayudarles a bajar esa idea o ese concepto a todo lo que es en diferentes etapas. No solo es una software factory, ¿vale? Les ayudamos a toda la parte de procesos, de cómo hacer el user onboarding, las campañas de marketing, el plan de viabilidad, un plan económico, el tokenomics, se les ayuda en el capital raise, en la parte legal, o sea, les ayudamos a que al final ese proyecto, porque normalmente las compañías no saben cómo manejarse en el mundo Web3, ¿vale? Entonces necesitan un integrador como Moonlorian. Es como una consultoría al fin y al cabo, ¿no? Sí, es una consultoría, totalmente. Es una consultoría porque al final necesitas ayudarles. Yo, por ejemplo, muchas veces me veo, sobre todo con compañías grandes, hacemos unos workshops y muchas veces yo tengo que hacer una primera sesión de 2 o 3 horas de formación para el consejo de administración de lo que es Web3. Porque Claro. necesitan entender conceptos básicos, porque si no, luego en los workshops van perdidos. Entonces, el director de marketing o el director financiero necesita poder dar opiniones con criterio y decir, pues esto me gusta o esto no me gusta, sabiendo un poco de lo que está hablando, ¿vale? Entonces, hago esa formación para que tengan una base y un poco más de criterio, ¿vale? Entonces, ahora os voy a explicar, voy a intentar ir rápido, ya sé que es mucha información, No te os voy a preocupes. explicar tres proyectos. En Moonlorian tenemos 35 proyectos en construcción, ¿vale? Y os voy a explicar tres que a mí me gustan mucho, que son clientes de Moonlorian, ¿vale? Y que se están construyendo totalmente sobre Elrond. El primero es Cobat, ¿vale? Algunos de vosotros igual lo conocéis. Cobat es una red de cargadores para coches eléctricos de origen francés, aunque el plan es expandirse por toda Europa, ¿vale? Donde estamos combinando la tecnología blockchain con la carga de vehículos eléctricos, ¿vale? El modelo que se ha presentado dentro de lo que es Cobat, que ha gustado mucho en la comunidad, de hecho es uno de los proyectos más grandes que hay en Elrond ahora mismo, lo que se ha creado es un sistema de NFTs, ¿vale? Donde, digamos, es una DAO y los asientos en la DAO, ¿vale? Son estos NFTs. Para obtener estos asientos en la DAO, tienes que comprar tokens en el mercado, ¿vale? Los Cobat, que son de supply limitado, comprar los tokens y mintear estos NFTs. ¿Qué derecho te da el tener uno de estos asientos? Van a haber en total 98.000 asientos en la DAO. Es como si fuera copropiedad del proyecto, porque lo que tienes en realidad es un ingreso pasivo para las próximas décadas, ¿no? Un ingreso pasivo por cada kilovatio hora que entrega la red. Es decir, en cada kilovatio hora que está entregando la red de cargadores, ¿vale? De Cobat, todos los inversores que tienen NFTs están recibiendo Cobat, ¿vale? Entonces, esto se hace mediante un sistema de mintado que minta un Cobat por cada kilovatio hora, que está compensado con un sistema de quemado que quema 1 millón de tokens por cada torre de carga nueva, ¿vale? De manera que cada torre que se instala necesita estar funcionando más de 5 años para pasar a ser inflacionaria, ¿vale? Es decir, de promedio. Con lo cual el sistema está medido para que el supply termine bajando de 400 millones que tiene ahora mismo a 200 millones. Esas son las proyecciones en 8 años. Aquí tenemos el ecosistema, ¿vale? Los staking rewards, parte de los
NFT, de los Cobat que se utilizan para mintear van a Staking Rewards. Ahora mismo está dando un 100% APR, pero porque como está empezando, es lo de siempre, ¿no? Tiene una curva y ahora está más pronunciado. Nosotros esperamos que se estabilice alrededor quizá de un 40 o 50% APR de una manera bastante sostenible, ¿vale? Durante 8, 15 años, ¿vale? Porque está saliendo, como digo, de la propia red. Aquí podemos ver que el modelo de Passive Income es sostenible. Hay dos fuentes de ingreso para el inversor, digamos, de rewards. Uno es rewards por el uso de la red, que es la parte amarillo, y otras son los rewards por el minteo de NFTs, ¿vale? Porque cada usuario que está minteando está añadiendo tokens al pool de rewards, ¿vale? Entonces vemos como dentro de 8 años el 80% de los ingresos pasivos que estás obteniendo vienen del uso de la red de carga, ¿vale? Es decir, que el minteo de NFTs ha ido bajando, ¿vale? Y ya realmente los inversores, como aquí que dice, están viviendo del propio uso de la carga de red, ¿vale? Esta es la web por si a alguien le interesa, cobat.network. Les paso el link por el chat. A ver, que así le podéis echar un vistazo. Bueno, os paso el link de la DApp, ¿vale? Para que podáis entrar directamente y veis todas las aplicaciones. Perfecto. Entonces, vamos a pasar al siguiente. Esto es un proyecto que, como veis, es completamente industrial, ¿vale? Luego tenemos Proteo DeFi, ¿vale? Proteo es un proyecto muy interesante que llevamos construyendo desde el verano del año pasado. Es decir, es un proyecto que pues lleva un año de desarrollo y ahora lo estamos lanzando. De hecho, la testnet sale esta semana, la testnet pública, y la aplicación se va a lanzar en cuestión de unos 10-15 días, ¿vale? La tenemos casi lista. La versión 1, ¿vale? Que es como esta que estáis viendo aquí. Entonces, Proteo DeFi es un modelo, es una plataforma DeFi que nace para ayudar en el ecosistema de Elrond, ayudar a incrementar la liquidez de Mayor Exchange, ¿vale? Sin competir con Mayor Exchange, ¿vale? Ahora explicaré esto porque yo el año pasado estuve estudiando con un grupo de personas de Elrond precisamente. Estuvimos estudiando todas las plataformas DEX y DeFi que habían especialmente en Polygon y en BSC, ¿vale? Durante el año pasado, viendo qué funcionaba bien y qué no funcionaba tan bien, ¿vale? Para poder crear un sistema único que es Proteo, en el que tenemos primero todo un token muy escaso, ¿vale? Que empezamos con un supply de 3,5 millones y nunca excederá 20 millones de tokens. Muy diferente a la mayoría de DEX, la verdad, cuyo token es extremadamente inflacionario, lo hemos visto con PancakeSwap, etc. Sí. Para crear un sistema así, bueno, yo llevo, digamos, muchos tiros en temas de tokenomics, ¿vale? Para crear un sistema así, necesitas darle mucho valor al token, porque ¿qué pasa? Conforme el supply va creciendo, tú tienes un daily issuance y en valor absoluto el número de proteos, el número de tokens que vas a dar en cada farm va bajando porque el supply está subiendo, entonces el issuance va bajando, ¿vale? Esto hace que donde al principio dabas, no sé, 1000 proteos diarios, pasas a dar 100 o 10, ¿vale? Entonces, la única manera de que esto funcione es darle mucho valor, muchas capas de valor a tener proteo e incluso a que la gente ahorre y aumente sus holdings de proteo, ¿vale? De forma que si tú estás ganando proteo con la plataforma, te plantees, porque siempre el ejercicio con las plataformas DeFi es, el usuario tiende a ver, vale, ingresos pasivos, yo cobro, no sé, un 80% de APR, lo suelto al mercado y con eso voy haciendo caja, ¿no? Entonces, eso básicamente lo que hace es destruir los proyectos. Se trata de crear suficientes aplicaciones para ese token para que para el usuario sea mucho más rentable conservarlo y ahorrarlo y aumentar su balance de proteo que soltarlo al mercado, ¿vale? Antes soltará otras cosas, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es, tenemos una tesorería que crece
gracias a los bonds, ¿vale? Tenemos un sistema de bonds, de bonos, que es inteligente, ¿vale? Porque uno de los fallos de plataformas como Olympus DAO, Giro, todas las plataformas hiperinflacionarias, ¿vale?, que existen, uno de los problemas es, si tú tienes una inflación del 3000% al año, necesitas vender bonos continuamente para que la tesorería de la DAO no pierda share, porque si no llega un momento que la tesorería ya controla menos del 1% del supply, ¿no? Entonces, para que la tesorería no pierda cuota de mercado, necesitas vender bonds a tocho y mocho todos los días, ¿vale? Eso erosiona el precio, porque lo que hace es que hay verdaderas ballenas y traders de bonds, por ejemplo en Olympus DAO ha pasado, que lo que hacen es continuamente, cada 5 días, comprar bonds y hacer cash out, ¿vale? Es decir, ganar ese 5% que te daba la plataforma, soltarla al mercado, ¿vale? Continuamente. Entonces, nosotros tenemos un sistema que es inteligente porque al haber un supply escaso, la plataforma de Proteo, como sabemos que van a haber máximo 20 millones, no necesitamos vender bonds. Eso significa que el motor, en determinados momentos de mercado, y por momentos me refiero a precio, ¿vale?, en determinados precios de Proteo va a emitir bonos más alegremente, y si el precio está corrigiendo o estamos en un momento como el que ahora mismo se está viviendo en los mercados, se para y no está emitiendo bonos porque no hay la necesidad, ¿vale? Y te evitas toda esa presión de venta, ¿vale?, en los mercados. Entonces, mediante los bonos, lo que hacemos es fortalecer la tesorería, es decir, que la tesorería de la plataforma va creciendo en activos que no son Proteo, ¿vale? O que no solo es Proteo. Allí tenemos Eagle, tenemos USDC, ¿vale?, stablecoins, tenemos MEX y tenemos otros activos que van fortaleciendo esa tesorería. La tesorería pone a trabajar en otras plataformas, como puede ser MayorDex, esos activos, con LPs, ¿vale?, con farms, como sea. Entonces, la tesorería está obteniendo ingresos pasivos, también con staking. La tesorería puede poner Eagle en stake, ¿vale?, y ganar un 12% al año. Entonces, esta es otra cosa que no hemos comentado. Eagle te da un 12% al año de un token que es tan escaso como Bitcoin. Esto también es muy interesante, ¿vale? Entonces, esta tesorería que tiene Proteo, con los ingresos pasivos que está generando, todos los días salimos al mercado y compramos Proteo y los quemamos. La idea es que la tesorería, nosotros tenemos proyectado conseguir al menos 25 millones de dólares en tesorería. Lo que queremos es que la tesorería sea el mayor comprador de Proteo del mercado. Todos los días sale al mercado, todos los días compra Proteo, todos los días quema Proteo, ¿vale? De una manera independiente al valor que tenga Proteo, porque los activos que hay aquí no son Proteo, son todo lo demás, ¿vale?, que lo conseguimos mediante los bonds. Tenemos un proceso de quemado muy intenso, ¿vale?, porque tenemos, por ejemplo, en withdraw del autostake, tenemos hasta un 8% de fee, ¿vale?, con lo cual tú tienes que ir a largo plazo en Proteo. Si eres un trader, lo llevas mal con Proteo, ¿vale? En el momento que tú sacas es un 8%, todos esos fees se queman, ¿vale? También hay raffles muy interesantes con más de 50.000 dólares cada 15 días. Los tickets de esas raffles se queman también, ¿vale? La quema es muy intensa de tokens. Esto hace que el supply, porque el issuance diario que se hace es una milésima parte de la distancia entre el circulating supply, entre el supply circulante y los 20 millones. Esa distancia ahora mismo son 16,5 millones. Conforme se va acercando, una milésima parte es más pequeño, por tanto el daily issuance es más pequeño. Pero ¿qué pasa si en octubre quemamos 500.000 Proteo? Pues que la distancia ha aumentado y el issuance diario ha vuelto a aumentar y los APRs han vuelto a aumentar todos, ¿vale? Es decir, que aunque el supply máximo sean 20 millones, el issuance total será mucho mayor. La cantidad de dinero que se va emitiendo es mayor porque vas quemando, emitiendo, quemando y emitiendo, Un ¿vale? equilibrio. Hay ese equilibrio. Y en cada quema y en cada minteo que va ocurriendo, ¿vale?, que el supply seguramente pues lo veremos ahí, pues no sé, entre 15 y 20, ahí pivotando, ¿vale? Y cada vez que hay quema y que vuelve a haber issuance, estamos hablando de que estás poniendo más tokens a disposición de vender bonds en la tesorería,
más tokens a disposición del auto-stake para que los APRs funcionen bien en el largo plazo, ¿vale? Y existe ese equilibrio. El auto-stake significa autopilot, es decir, tú compras Proteo, lo pones allí y te olvidas. Aquello va sumando Proteo solo, ¿vale? Puedes venir una vez al año y ver cómo va el saldo. Luego tenemos en lending, una cosa muy interesante es, vamos a permitir préstamos para unas cuentas que se llaman élite, que son los que tienen más de 500 ese Proteo. Las cuentas élite van a tener una serie de beneficios muy importantes, ¿vale? Uno de ellos es que puedes pedir préstamos a 0% de interés sin riesgo de liquidación, ¿vale? Es decir, tú por ser una cuenta élite, nosotros te asignaremos un saldo y te diremos, oye, pues tienes $1.500 a disposición de que tú puedas pedir ese préstamo. Como colateral pones obviamente los proteos, pero nunca serás liquidado, ¿vale? Entonces no hay un riesgo de liquidación y pagas 0% de interés. Es un beneficio de tener proteo, ¿vale? Ahí vamos sumando beneficios a, en lugar de dumpearlo, conservarlo, ¿vale? Tenemos las RAFES que pasan cada 15 días. Si tú eres un proteo élite, de nuevo participas gratis en las RAFES. Hay 9 ganadores con botes a partir de $50.000, ¿vale? Cada 15 días. Si te toca, pues has ganado $9.000. O 5.000, perdona, $5.000. Entonces, es un complemento para MyArdex. Esto lo explico un poco más adelante, ¿vale? Esta es la proyección de supply sin contar ningún tipo de quemado. Aquí el análisis que os comentaba. El viejo estilo, ¿vale? ¿Cómo funcionan los DEX tradicionales? Yo lanzo un DEX, no sé, en Binance Smart Chain, ¿vale? Creo mis propios pools de liquidez y creo mis propias farms. La manera de crecer es, tengo unos APR muy altos porque hay como mucha inflación y le robo literalmente la liquidez al que había lanzado el DEX el mes anterior, ¿vale? Entonces, un DEX funciona haciendo morir al DEX anterior, ¿vale? Es así de sencillo. La liquidez va saltando de DEX en DEX, buscando los APRs altos y secando los pools de liquidez de las plataformas anteriores. Esa ha sido la práctica habitual en Polygon y en BSC durante el 2021, ¿vale? Nosotros lo que hemos hecho es proponer utilizar los LPs, los liquidity pools de MyArdex en diferentes plataformas DeFi. Porque yo puedo tener farms donde depositar el mismo LP, imaginaros que es un fichero. El mismo formato de fichero lo puedo depositar en el disco duro de MyArdex y que me den MEX de rewards, o lo puedo depositar en el disco duro de Proteo DeFi y que me den Proteo como premios. Pero el fichero es el mismo, ¿vale? Para entendernos. Es el mismo LP, el mismo pool de liquidez. ¿Esto por qué es posible crearlo en Elrond, este ecosistema? Porque Elrond es de los pocos protocolos que yo conozco que el propio equipo que está desarrollando el protocolo ha creado un DEX donde el motor está muy cerca del protocolo, ¿vale? Eso significa que la máxima eficiencia de performance existe ahí. Es decir, no hay ningún equipo que pueda hacer un DEX sobre Elrond que esté tan optimizado como MyArdex, ¿vale? Porque precisamente por lo cerca que está del protocolo, ¿vale? Y luego comentaremos precisamente el incidente que hubo la semana pasada. Es una prueba más de la importancia de esto, ¿vale? Porque fue precisamente un smart contract del MyArdex y fue resuelto en 24 horas porque era el MyArdex. Si hubiera sido el DEX de Pepito de los Palotes, ese equipo no hubiera tenido la capacidad ni los conocimientos para resolverlo en 24 horas como Elrond, ¿vale? Entonces, al final dices, el problema es que está centralizado. Sí, es el problema y al mismo tiempo es la solución. Porque el hecho de estar centralizado nos permite actuar con rapidez. Porque van a haber ataques. Eso está garantizado, ¿vale? Entonces, bueno, luego entramos en detalle con esto, ¿vale? Y aquí os dejo una URL que yo creo que es más interesante que la general, ¿vale? Que es el Gitbook que tenemos, que es docs.proteodefi.com, porque ahí sale todo muy detallado, todas las piezas del puzzle de Proteo, cómo funciona, ¿vale? Es muy interesante, es un modelo muy disruptivo, ¿vale? Dentro de lo que es DeFi.
que parece que esté todo inventado, pero todavía se puede innovar mucho en DeFi, ¿eh? Os digo que el modelo de Proteo es bastante único. Ahí lo tenéis. Entonces, tercer proyecto, y con este termino, Victoria Land, ¿vale? Victoria Land es un super proyecto. El proyecto de Victoria Land va sobre salvar y proteger ecosistemas naturales, ¿vale? Entonces, crear un modelo que utiliza NFTs, ¿vale? Para juntar intereses y que los landowners, es decir, los propietarios de tierras, porque la mayoría de tierras en el mundo son privadas, incluidos los ecosistemas que están en riesgo, es decir, tú dices, es que este río está en riesgo, sí, pero el río pertenece a 3 propietarios, ¿vale? Al final hay mucho territorio en el mundo que es privado. Y lo que hay que buscar es un incentivo económico, un incentivo de modelo económico que haga que muchos de esos propietarios, en lugar de hacer una explotación forestal para cortar madera, pues permitan utilizar Victoria Ecosystems, ¿vale? Victoria Ecosystems es una empresa básicamente de datos, de data, ¿vale? Que es una empresa muy potente con sus satélites y un montón de sensores únicos. Se han llevado muchos premios. Están muy relacionados con el Congreso de París, con todo el tema del cambio climático, con varias instituciones públicas. Están muy bien conectados y ellos lo que crean han creado un modelo donde los activos naturales pasan a estar digitalizados para poder tener toda la data, ¿vale? Mejorar mucho la transparencia, porque hay un problema en el tema de protección de entornos naturales. Hay un problema de transparencia de datos muy importante, que es la empresa que está emitiendo los datos resulta que es del primo del gobernador y si tiene que poner que la humedad no ha bajado, lo pone, ¿vale? Y cosas de estas así, ¿vale? Entonces, la transparencia de datos es que el sensor pueda enviar los datos a la blockchain y podamos verificar esa trazabilidad del dato y verificar que cuando se ha anotado que en junio hubo una bajada de temperaturas de 2 grados, fue así, ¿vale? Ocurrió así, ¿vale? También que la verificación esté descentralizada, ¿vale? Para no depender de una entidad, lo que os decía. ¿Quién vigila a la empresa que toma el dato, ¿no? Entonces, Victoria Land lo que hace es, creamos unas colecciones de NFTs, ¿vale? Se firma un acuerdo de 10 años de protección de un entorno, ¿vale? Pues, yo qué sé, un desierto que es crítico conservar. Entonces, al propietario se le paga por ese contrato de 10 años, se emiten unos NFTs que pueden comprar 5 tipos de entidades. Inversores individuales que quieren o bien ayudar al tema de proteger entornos naturales o bien beneficiarse de la producción de créditos de carbono, ¿vale? Porque esos NFTs te van a generar unos créditos de carbono que luego vas a poder vender en un marketplace a las compañías, ¿vale? El segundo tipo de comprador son entidades públicas que tienen un presupuesto cada año para proteger ecosistemas y pueden invertir de una manera transparente, explicándole a sus ciudadanos, nos hemos gastado 15.000 euros en proteger esta área, ¿vale? Y lo pueden verificar con los NFTs, porque son activos que tiene el ayuntamiento en ese caso. Luego también tenemos compañías que pueden comprar los NFTs para tener acceso directamente a esos créditos de carbono. Tenemos también celebrities que compran los NFTs para poder, digamos, mejorar, si quieres, su marca, ¿vale? Su marca personal. Y esos son principalmente todos los compradores, perdona, me falta el quinto. Centros de investigación, ¿vale? Universidades y empresas farmacéuticas, etcétera, que necesitan grandes cantidades de datos de ecosistemas, ¿vale? Entonces, si compras los NFTs, tienes acceso a todos los sensores que hay instalados en el terreno, ¿vale? Y a todo el historial. Insisto, Victoria Ecosystems es una empresa súper avanzada de data, ¿vale? De Big Data. Entonces, con los NFTs, esas universidades tienen acceso también a los datos, ¿vale? Con lo Ya cual, sabéis, chicos, que el Big Data es el oro del siglo XXI, que eso es algo importante. está clarísimo, sí.
Entonces, aquí han juntado muchos factores, ¿no? El factor, obviamente, de preservar ecosistemas, que es súper importante para todos. Luego, el tema de incentivar a los propietarios a no explotar esos terrenos, ¿vale? Y luego, el tema de generar toda la data y los carbon credits, ¿vale? Entonces, crear todo ese ecosistema para que monetariamente todo el mundo salga ganando, ¿vale? Y todo está construido sobre Elrond y con Moonlorian. Estas son las dos websites que existen. Time for Victoria es la web de Victoria Ecosystems, ¿vale? Que es toda la parte de data, y victoria.land, que es la parte de los NFTs, ¿vale? De las colecciones de NFTs. Perfecto. Un segundito que se lo voy a mandar a todos para que lo puedan ver. Ya estaría. Un segundito. Vale, ya tenéis, chicos, también en el chat los links de los 3 productos que nos ha comentado José sobre la red de Elrond. Perfecto, pues ahí tenéis 3 ejemplos de 3 implementaciones, de 3 productos que corren completamente sobre Elrond, que han sido construidos con la ayuda de Moonlorian y que todos ellos han llevado pues, aproximadamente un año de trabajo, que más y el que menos. Creo que el más joven es Cobat, que es el que se lanzó en enero, pero empezamos con ellos en septiembre, y los demás en verano pasado. O sea, aproximadamente un año de trabajo en cada uno de ellos. Y muy interesantes, la verdad. Ya habéis visto, chicos, que al final Elrond, como estáis viendo, es una red que sobre todo desde su equipo está entendiendo a la mano a la economía tradicional y, bueno, como hemos visto también con lo de Victoria, que es un proyecto que personalmente no conocía y me ha gustado mucho. También nos estamos acercando a objetivos globales que existen hoy en día y que sin duda también lo que hace es acercarnos más incluso a los gobiernos, porque al final algo que está claro es que tú no te puedes enemistar con los gobiernos porque te destruyen. Al menos es bajo mi punto de vista algo que está haciendo Totalmente. muy bien el Ron, porque claro, tú no te puedes enemistar con quienes lo controlan todo hoy en día. Al final, si quieres construir, hay que jugar inteligente, vaya. Sí, sí, completamente. Además que la revolución Web3 en realidad es esto. En realidad son aplicaciones industriales que permiten que en ecosistemas donde hay muchos actores y como aquel que dice nadie se fía de nadie, ¿vale? Son entornos donde al final es muy difícil que haya confianza de todos en todos, ¿vale? Esa confianza al final te la pone una plataforma que además es descentralizada, que es la red del RON, ¿no? Y sobre esa plataforma construyes unas aplicaciones descentralizadas que permiten esa economía descentralizada entre los propietarios de tierras, los que necesitan datos, los que necesitan créditos de carbono, los que son coleccionistas, los que son amantes de la tierra y quieren invertir en conservarla. Entonces, todos esos intereses pueden jugar en común en un terreno donde no hay, digamos, el árbitro es descentralizado. ¿Vale? Y ese es el tipo de aplicativo, la típica aplicación que nosotros desde Moonlorian defendemos, porque esa es la revolución Web3 realmente. Ser capaces de crear ecosistemas sin un ente central, porque a veces ya es difícil que 2 entidades se pongan de acuerdo, ¿no? Si dices, bueno, es que ahora, yo qué sé, Repsol y Gas Natural están trabajando conjuntamente en un proyecto, ¿vale? Puede ser un proyecto aislado, ¿vale? Pero difícil, a la que juntas ya 3 piezas, ¿cuántos acuerdos encontrarás con 3 compañías? Muy pocos. Y con 4 o 5 compañías, ¡puf! Súper pocos acuerdos, ¿vale? Entonces, lo que permite Web3 es crear economías donde pueden participar centenares de compañías en ese entorno, ¿vale? No, no, y sin duda es algo que, como te comento, hace muy bien el proyecto y al final es que si nosotros queremos conseguir la adopción,
lo que tenemos que quitarnos es el rollo revolucionario de aquí se hace por la fuerza al final la descentralización total, yo considero que es una utopía. ¿De acuerdo? Ujú. Entonces, lo que hay que hacer es buscar soluciones reales que se puedan aplicar a día de hoy y ya llegará, pero no es el momento actualmente, al Sí, menos estoy bajo de mi acuerdo. punto de vista, vaya. Y es algo por lo que le veo tanto futuro a Elrond y por lo que, bueno, supongo que ha durado ya cinco buenos años y lo que le queda, sin duda. Sí, ya hemos pasado algún invierno que otro. Claro, no, y al final, bueno, es un proyecto que también ha sobrevivido a un cripto invierno, que eso también es algo importante. Eso es algo que mucha gente, muchos proyectos necesitan, una prueba de fuego, porque realmente en un bull market es muy fácil construir. Lo difícil es seguir construyendo en un bear market y Elrond ha sido capaz de seguir desarrollando durante un bear y muy probablemente siga desarrollando este, que es lo importante, vaya. Yo para finalizar, si no, bueno, aparte de las preguntitas que me gustaría que te hicieran, si a alguien le queda alguna pregunta sobre el protocolo, era, hace poco yo hablé sobre un problema que había tenido Umbrella. Umbrella, por si no lo conoces, es un oráculo descentralizado que utiliza la tecnología de AG para aumentar, pues por así decirlo, la escalabilidad y bueno, todos los procesos que hace. Uno de los problemas que ha tenido es que este contrato, bueno, este protocolo ha sido hackeado en muchas ocasiones, ha tenido muchos problemas técnicos y yo lo comparé hace poco con el ROND porque siempre habían tenido una rápida respuesta, ¿de acuerdo? Y como antes comentabas, Mayer hace poco, más que un ataque, tuvo un bug, ¿de acuerdo? Que hizo que la aplicación se parase durante, bueno, lo que tú has dicho, 24 horas, lo cual es relativamente poco y que, al menos bajo mi punto de vista como analista, me hace ver más que algo malo de decir, hostia, hay una vulnerabilidad en el sistema, sino que en verdad lo que se ha puesto a prueba es el equipo y el tiempo de reacción en el round. Entonces, si puedes explicar un poquito qué es lo que pasó y cómo responde el round en este tipo de casos. Vaya. Sí, bueno, primero comentar que en realidad todos, ¿cómo decirte? Todos los sistemas informáticos, porque puede ser el sistema de un banco también, todos los sistemas informáticos van teniendo ataques de tanto en tanto, ¿vale? Lo que pasa es que pues, no son tan públicos como en el entorno de blockchain, ¿no? Yeah. Entonces, es normal que en el momento que tú empiezas a tener suficientes activos dentro, es lo que se llama el efecto honeypot, ¿no? Cuanto más activos hay dentro de un entorno, más goloso es ir a intentar pillar la miel, ¿no? Entonces, Elrond básicamente se sabía que era una cuenta atrás, pero claro, no sabíamos, o sea, si se hubiera conocido, por supuesto, el bug se hubiera corregido antes, ¿no? Pero lo que sí sabía el equipo es, hay que estar preparados porque en el momento que activemos el bridge, o sea, el bridge de Ethereum se abrió 10 días antes del ataque, ¿vale? O sea, imaginaros. ¿Qué es lo que permite el bridge? El bridge de Ethereum para los hackers les permite algo que si intentaran ir a explotar un banco, por ejemplo, no podrían, porque hay ciertas partes que como son centralizadas, no podrían llevarse saldo de allí, ¿vale? Así como así. Entonces, en una red descentralizada, lo que tienes es que si hay un bridge a otra red, Elrond, por ejemplo, podría llegar a detectar cuáles son las wallets de los hackers e intentar congelar esos saldos, ¿vale? Que es algo que se ha hecho en otros proyectos. Aplicas un patch, aplicas un update a la red y si todos los validadores aplican ese parche, esas wallets quedan congeladas, ¿vale? El problema es cuando tienes un bridge y el hacker hace el hack, pasa los fondos a otra red como es Ethereum, nosotros desde aquí, los validadores, no podemos parar el dinero en Ethereum. Una vez que ha pasado el Es puente, otra red. es otra red, ¿vale? Entonces, esto, además luego lo pasaron por la lavadora esta famosa, bueno, hay una página web que utilizan, digamos, para perder la trazabilidad de esos Ethereums, ¿vale? Entonces, básicamente lo que se hizo fue
rapear unos eagles mediante el book, unos eagles en MaierDex, cambiarlos por USDC, esos USDC los mandaban a Ethereum, en Ethereum cambiaban USDC a Ether y el Ether a la lavadora, ¿vale? Entonces, se llevaron, o sea, en ese book, estuvieron, desde que lo vio Elrond, durante unos minutos, estuvieron ahí, entonces llegaron a levantar 100 millones de dólares, ¿vale? De los 100 millones de dólares, Elrond consiguió parar 95 millones, ¿vale? El 95% realmente del ataque, ¿vale? Los otros, creo que fueron 6 millones, los ha puesto la Fundación Elrond, ¿vale? Para restaurar completamente todo, ¿vale? Es decir, la Fundación Elrond, que tiene millones para esto, ¿vale? Creo que actualmente hay 250 millones o algo así en ese fondo. Se utilizaron 6 millones para hacer el replenishment de eso que se habían llevado a Ethereum, ¿vale? Entonces, la reacción fue muy rápida. Yo recuerdo a las 6 de la mañana recibiendo llamadas de otros validadores en mi teléfono, en plan, hay un parche urgente, empieza a activar actualizaciones en los nodos, ¿vale? Entonces, la red, una vez que lanzaron el parche, se actualizó al 80% en menos de una hora, ¿vale? Que eso, estamos hablando de 3.200 nodos, es una barbaridad, ¿vale? El sincronismo que existe en la comunidad de validadores de Elrond es brutal. Tenemos unos canales de Telegram, ¿vale? Hay más de 1.600 personas allí metidos y todo el mundo baila digamos, al mismo paso. Cuando toca un update que tienes ahí Critical Upgrade, ¿vale? Que es algo que era la primera vez que pasaba. Es decir, yo es la primera vez que en los anuncios para validadores he visto un mensaje con la palabra critical, o sea, Critical Upgrade. Fue ese martes, creo que fue el martes pasado, a las 6 de la mañana, se actualizó en menos de una hora. Con ese parche, el equipo lo que hizo fue trabajar con los exchanges centralizados y con organismos de seguridad, es decir, policía de diferentes países, para trazar todas esas conexiones, incluidas IPs de los hackers, ¿vale? Porque trazando lo que se iban llevando exchange con las IPs que estaba recibiendo el propio exchange, como tienen esa buena relación con el equipo de Elrond, Elrond pudo ayudar para capturar ese 95%, ¿vale? Es decir, ese 95% no fue todo en la red de Elrond, se paró mucho dinero en exchange también, ¿vale? Trabajando, como digo, tanto con los departamentos de seguridad de los propios exchanges como con organismos de seguridad también, organismos públicos. Entonces la actuación fue realmente buena. Ellos primero pararon máquinas y luego trabajaron en lo que es el parche y luego la comunicación a la comunidad. En 24 horas estaba todo up and running, o sea, realmente la red funcionando, se habían aplicado 2 parches, uno primero y luego aplicamos un segundo por la tarde, se restauró todo y entonces se hizo pues la comunicación a la comunidad de lo que había pasado, etcétera. Unos días después salió como un informe forense que es larguísimo, ¿vale? O sea, es para morirte, donde está absolutamente todo el detalle de todo lo que ocurrió, cuáles eran las wallets implicadas, cuál fue el bug, dónde estaba el bug, cómo se corrigió, etcétera. Pues bueno, eso al final también, bueno, aparte de ser muy interesante, porque al final también vemos los problemas que pueden tener todos los proyectos. Hostia, al final una capacidad de reacción tan rápida en una red tan descentralizada, porque al final, para ponernos una comparación con lo de los nodos, Elrond tiene 3.200 variadores. Para poneros un ejemplo, Cosmos actualmente está capado a 300 variadores para que os hagáis una idea del nivel de descentralización que tienen ambas redes. Entonces, yo esto lo quería comentar contigo porque a mí me gustó mucho, de hecho puse un tweet en el cual pues ya lo dije, que al final a mí me sorprendió y me encantó la capacidad de reacción que había tenido el equipo del RON y sobre todo salvando bueno, 95% del capital robado, lo cual es una cifra bastante importante y luego reponiendo pues lo restante con la tesorería es algo sin duda que muchos proyectos no sabemos si podrían llevar a cabo. Debéis poner también
como al final también podemos usar como mal ejemplo lo que hizo en su día Ethereum con Ethereum Classic, que Ethereum tuvo un hackeo, un problema, y en vez de solucionar las cosas bueno, de la manera en lo que ha hecho Elrond, lo que hizo fue literalmente un hard fork de la red en el cual pues aquí no ha pasado nada, volvemos a poner los fondos en las billeteras de cada uno y venga, a seguir corriendo. Entonces, bueno, hay que comparar también un poco cómo se ha actuado en la misma, porque es una situación muy parecida, en la misma situación en diferentes casos. Y a mí yo era un tema interesante que creo que merecía que conocierais porque... Y, además, Jaume, perdona, además hace 2 años arrancamos Mainnet, ¿vale? Lo que es la red en producción. Entonces, cuando se arrancó Mainnet, el 55%, cuando se arrancó Mainnet empezamos con 1.600 nodos, ¿vale? Y luego se ha ido aumentando, es decir, la red se ha ido aumentando durante este periodo de tiempo. Cuando arrancamos Mainnet con 1.600 nodos, el 55% lo tenía Elrond Company, ¿vale? En un smart contract de staking donde la comunidad podía depositar en ese smart contract y con esos fondos, ¿vale? O sea, no es que ellos tuvieran los tokens, ellos gestionaban los nodos, ¿vale? De la red con el capital que depositaba la comunidad a través de la billetera de Elrond, pues había una aplicación de staking con Elrond, ¿no? Con Elrond Company. Entonces, esto se hizo así por seguridad, para hacer un bootstrapping y asegurar que durante los primeros meses la red, si había un problema de un bug o un fallo o lo que sea, el propio equipo de Elrond iba a ser capaz de actuar de manera rápida, asegurándose que se iban a hacer los upgrades a tiempo de al menos la mitad de la red y que por tanto la red no iba a estar en riesgo, ¿vale? Entonces, conforme ha ido pasando el tiempo durante estos 2 años, se han ido liberalizando nuevos nodos, que por eso hemos subido hasta 3.200 nodos actuales, y en la actualidad Elrond ha pasado de gestionar el 55% de la red, de los nodos, a gestionar un 25%, ¿vale? Y sigue bajando, prácticamente cada semana sueltan 25 nodos, ¿vale? Entonces, esto significa que la crisis que hubo el martes pasado, ellos eran incapaces de resolverlo sin la comunidad de validadores. Para mí eso es descentralización. Ellos no pudieron actualizar la red hasta que los validadores quisieron aplicar ese parche, ¿vale? Un parche que tenía el código fuente y cualquiera podía evaluar qué es lo que se estaba poniendo allí, ¿vale? Con lo cual, antes de aplicar el parche, tú puedes ver cuál es la corrección, cuál es la línea que estaba mal, qué es lo que se está corrigiendo, ¿vale? Pero es un ejemplo de descentralización. Ellos pueden hacer el parche, pero no lo pueden aplicar. Si la red... Claro, ¿vale? lo puedes hacer, pero si la comunidad no te lo avala, entonces Si ¿de la qué comunidad sirve? no te lo avala, pues no actualizas la red. Y no la actualizas. Da igual que hayas hecho el superparche, ¿vale? Entonces, para mí eso es descentralización. Que haya una entidad con la capacidad técnica y la agilidad corporativa de levantar, como explica en la última entrevista que le hicieron a Benjamin, de levantar literalmente a 15 personas a las 2 de la mañana para que se pongan a trabajar en el parche y en analizar lo que ha pasado, ¿no? Que tengas esa capacidad de reacción para construir un parche, pero que no tengas la llave para aplicar el parche, para mí eso es descentralización. Y después Entendida. que toda la comunidad esté de acuerdo y que se haya aplicado de una manera correcta también es, bajo mi punto de vista, algo importante. Brutal, es brutal. Aparte que los parches, ellos realmente, Runtime Environment, esto es curioso, mucha gente no lo sabe, en la industria de blockchain. Runtime Environment es la consultora de software de la NASA, porque hubo un accidente con el Columbia o en el 2006 o así, que murieron varios en el despegue, no sé si te acuerdas, que explotó una nave Sí, en el bueno, yo despegue. es que para esas era pequeñito, Bueno, pues pero explotó una nave en pleno despegue, ¿vale? Creo que se llamaba Columbia. Y entonces era faltaba un punto al final de una línea en el código, ¿vale? O sea, por un punto murieron esos astronautas. Entonces, a partir de ahí hubo un doctor en programación
en lenguajes de programación que se llama Grigori, que es de Rumanía y que es advisor de Elrond, ¿vale? Este señor Grigori inventó un lenguaje que se llama el lenguaje K, ¿vale? Que igual sí que os suena. El lenguaje K es un lenguaje que se autoaudita en tiempo real, ¿vale? Con su K-framework y tal. De manera que antes de ejecutarse cualquier línea dentro de la propia nave, ¿no? El software es capaz de autocomprobar que eso que se está pidiendo es correcto, ¿vale? Y antes de ejecutarlo. Entonces, esta compañía, que es muy importante, que es Runtime Environment, se encarga de auditar algunas de las blockchains más importantes, entre ellas Ethereum, Cardano, Algorand y Elrond. Bueno, pues curiosamente, Elrond el año pasado compró el 15% de la compañía. Ahora mismo es el accionista más importante de Runtime Environment, ¿vale? Con lo cual, la compañía que está auditando el código de Cardano, curiosamente, ¿no? Y de Algorand, tiene como accionistas a Elrond, ¿vale? Ellos lo hicieron para asegurarse un equipo permanente, porque siempre habían como fechas de entrega y tal, ¿no? Para asegurarse un equipo de auditores interno, ¿vale? Que creo que son 10 o 12 auditores, que se encargan de auditar todo lo que sale de la fábrica de Elrond. Es decir, ellos tienen 130 empleados, cada línea de código que construyen pasa por Runtime Environment. Aún así, tú puedes tener el código auditado, y esto es una prueba, ¿vale? Yo creo que hay pocos proyectos mejor auditados que Elrond hoy en día. Pero esto es una prueba. Tú puedes tener el código auditado, revisado por 20 personas, de vez en cuando algo se te escapa, ¿vale? No, por supuesto. En las auditorías, al final, pues bueno, a ver, se pueden escapar cosas. Porque muchas veces tendemos al error de, hostia, el contrato está auditado, esto no va a tener fallos, ¿no? O sea, fallos puede... Elrond ahora mismo tiene más de 1 millón de líneas de código. O sea que Poquita cosa. algunas se te puede colar. Algunas se te puede colar. Eso por supuesto. Pues bueno, yo primero de todo muchas gracias por la explicación. Yo creo que a todos les ha quedado súper claro lo que es Elrond, y una de las razones por las que te traje aquí es porque, bueno, como todos saben, es un proyecto que me gusta muchísimo. Y nada, me gustaría que todos los chicos que estáis por aquí por la reunión, si queréis dejar alguna pregunta, algo que no os haya quedado claro, em, yo qué sé, o lo que sea, si necesitáis algo, y si no, pues bueno, nos vamos despidiendo. Así que Estamos en la comunidad hispana de Elrond también. Dentro de Telegram, si vais a Elrond Network-ES, allí tenemos una comunidad hispana donde seréis bienvenidos y podéis hacer todas las si preguntas. quieres, pásame el link del Telegram, ¿de acuerdo? Y se lo pasaré a todos por Discord para que todos puedan acceder. Y si me puedes dar el anfitrión, más que nada para luego pausar la grabación y todo eso. Pero nada, lo dicho, muchísimas gracias a todos también por estar hoy aquí, y bueno, básicamente también por estar en la formación gratuita. La verdad es que, bueno, hoy ha sido una clase brutal en la cual pues habéis aprendido también cómo funciona una compañía tan grande desde dentro. Así que nada, pues si no hay ninguna pregunta, muchísimas gracias, José, Ha sido un placer. por la clase. El placer Gracias es por vosotros. mío. Y nada, pues esperemos que Elrond siga trabajando, y ya sabéis que os podéis pasar por la red, descargaros la aplicación de Maiar y trastear un poquito, que sin duda es una red muy interesante. Así que nada, chicos, para los que estáis viendo en diferido, muchas gracias y nos vemos mañana. Gracias a todos. Hasta